Bueno, ahora vamos a ver el ciclo for con condicionalidades. Y nos plantean el siguiente problema. El gerente de una empresa está interesado en que usted como programador le elabore y diseñe un programa donde pueda decirle a la secretaria que le genere la nómina a cancelar para los N trabajadores que la empresa tiene. Si el pago del trabajador supera el tope que el gobierno tiene estipulado para hacer retenciones, se debe mirar cuántos trabajadores superan este tope y a estos se les debe hacer la siguiente pregunta. ¿Desea hacer el aporte por su propia cuenta o por el contrario, desea que el aporte correspondiente lo realice la empresa? Si lo hace la empresa, se debe de retener el 3% del salario. En caso contrario, se debe decir al trabajador cuánto es el aporte que debe de pagar. Se sabe que el salario de cada trabajador es de acuerdo al tiempo que lleva en la empresa y las horas extras trabajadas, que éstas se pagan al doble de la hora normal. El gerente desea saber, además, cuánto es el total de la retención de los trabajadores que la empresa les realizó, la correspondiente retención, y cuál es el total de la nómina a pagar. Además, el programa debe mostrar cuál es el salario de cada trabajador sin importar si la retención la realizó por su cuenta o fue realizada por la empresa. Estas son la tabla en la cual nos dice los que llevan menos de un año ganan 850.000 pesos, los que están entre un año y 3 años ganan 1.200.000, y menos de 3 años, los que están en 3 años y menos de 7 años están en 1.550.000 y los que están de 7 años en adelante están en 2 millones de pesos. Este es el valor por día y este es el valor por la hora de cada uno. Datos desconocidos a pedir: el valor de la N, el tope del gobierno y número de horas trabajadas. Comenzamos con el problema declarando las siguientes variables. Tenemos total aporte, total pago gobierno, tope gobierno, N, la I, extras, horas trabajadas, salario, tiempo, respuestas, retención, total de retención y total de aportes. Se debe mostrar un mensaje, el cual le decimos que digite el número de trabajadores de la empresa. Para la N, debemos N. Debemos de pedir por fuera, antes del para, porque solamente pide una sola vez, cuánto es el tope del impuesto que el gobierno tiene y se debe leer. Ya una vez entrado en eso, teniendo estas dos variables, ya nos vamos para la I, que es igual a 1, va a ir hasta el valor de N y va a ser con incrementos de 1. Se debe mostrar un mensaje dentro del para, porque tiene que ser para cada trabajador. Por favor, digite el tiempo laborado en la empresa y se debe leer esa variable. Se debe mostrar cuántas son las horas trabajadas para cada trabajador y se debe leer también. Se debe hacer la siguiente condición, se debe hacer la siguiente pregunta: si tiempo, que lo estamos leyendo acá, si tiempo es menos de un año, entonces, si es menos de un año, también se tiene que comparar cuántas horas trabajó. Entonces se les dice, si horas trabajadas es mayor que 48, entonces a extras se le va a asignar horas trabajadas menos 48. Y a salario se le va a asignar las horas extras por el valor de cada hora multiplicado por 2, más el sueldo que él tiene. Ahora, a total le vamos a asignar total más salario. ¿Qué pasa si no es mayor de 48 horas? Entonces simplemente a salario se le asigna 850.000 pesos si me está cumpliendo que es menor que un año.
y a total se le asigna total más salario. Fin de estas condiciones, pero no fin de este sí, no fin del tiempo, sino de las horas trabajadas. ¿Qué sucede si no es menor de un año? Entonces le decimos si tiempo es mayor o igual a 1 y tiempo menor que 3, le debemos de hacer la misma pregunta. Si horas trabajadas, porque si no es esta condición, entonces le decimos esta condición. Si es esta condición, también tenemos que decir si horas trabajadas es mayor de 48 horas, entonces a extras le asignamos horas trabajadas menos 48. A salario le asignamos extras por 5.000, que vale la hora de que está en este rango. Vale, acá lo estamos observando, 5.000 vale la hora. Por 2 más 1.200.000. Y a total le asignamos total más salario. Si no es esta condición, si no trabajó más de 48 horas, fue porque trabajó las 48 horas, entonces a salario se le asigna el 1.200.000. Y a total le asignamos total más salario. Fin del sí, fin de este bloquecito. Si no, si no viene de esta condición, de la condición del tiempo. Le preguntamos si tiempo es mayor o igual a 3 años y tiempo menor que 7 años. ¿Qué sucede si está en este rango? Entonces le debemos de hacer la misma pregunta de horas trabajadas. Si horas trabajadas es mayor que 48, entonces a horas extras le asignamos horas trabajadas menos 48. Ahora, a salario le asignamos extras por el valor de la hora, por el doble, porque recordemos que paga el doble, más 1.550.000 pesos. A total le asignamos total más salario. Si no trabajó, si no viene de esta condición, si no trabajó más de 48 horas, entonces a salario le asignamos el 1.550.000 pesos. Y a total le asignamos total más salario. Fin de este bloque otra vez. ¿Qué sucede si no? Recordemos que si no viene de este tiempo. Si horas trabajadas, si no me cumple ya casi no hago la condición de tiempo, porque si no me cumplió ni ni es porque es mayor de 7 años, entonces, pero sí le tenemos que preguntar la cantidad de horas trabajadas. Entonces a extras le asignamos horas trabajadas menos 48. A salario le asignamos extras por el valor de la hora por 2 más 2 millones, que es los que ganan eso. A total le asignamos total más salario. Si no me cumple si no trabajó más de 48 horas, entonces le asignamos a salario, le asignamos 2 millones y a total le asignamos total más salario. Fin del sí de este bloque. Ahora viene ese fin del sí de esta condición. Viene el fin de sí de este si no. Y viene el fin del sí del si no principal. A extra le asignamos 0. ¿Por qué? Porque recuerde que cuando entra cualquier bloque de estos va a salir con un valor. Entonces ese valor se va a asignar. Lo tenemos que poner en 0 porque de pronto se asigna al valor de la otra pregunta que le hagamos. Por eso lo ponemos en 0. Y hacemos la pregunta. Si salario es mayor o igual al tope del gobierno, que lo hicimos ¿dónde? Por fuera de del ciclo. Entonces, si salario es igual a ese, igual o mayor, entonces le decimos a total aporte le asignamos total aporte más 1, porque hay que decir cuántos son los que pasan. Y le hacemos la pregunta, muestre, ¿tiene retención? Dígite por favor 1
si desea que lo hagamos, o 2 si no desea, y leemos la respuesta. Si respuesta es igual a 1 es porque quiere que se la haga la empresa, entonces a retención le asignamos salario por el 0.3, que es lo que va a hacer. A total aporte le asignamos total aporte más retención. Acá me equivoqué, le puse la R. A total retención le asignamos todo retención más 1, porque son cuántos se le van a retener la empresa. Si no es eso, entonces de todas maneras a retención le asignamos salario por 0.3 y lo tenemos que mostrar. Imprimimos salario para cada trabajador y le imprimimos un mensaje diciendo usted debe pagar el impuesto de cuánto es lo que tiene que pagar. Finalizamos la condición. Ahora sí, imprimimos el salario, porque si a este señor se le retiene, acá no le estamos imprimiendo, acá se imprime el salario. Si no, este si no viene de este señor, de la respuesta, ¿sí? Perdón, del tope del salario, si es mayor o igual. Imprime, usted no tiene que pagar impuestos y le imprimimos el salario. Fin del sí. Fin del para. Tenemos que imprimir el valor de la nómina, es el valor total. Imprimimos también cuánto es el tope que hay que pagarle el impuesto, cuántas personas tienen y finalizamos. Este es en pseudocódigo. Ahora vamos a observar en programación. Muchas gracias.